Era de noche en Silicon Valley. El aire estaba denso, cargado de una extraña sensación de vacío. En una mansión silenciosa, rodeada de cristales y muros de acero, un hombre caminaba en círculos por el pasillo principal. Su sombra se alargaba como si lo persiguiera, recordándole que nada de lo que había construido podía escapar al tiempo. Ese hombre era Larry Page, cofundador de Google, visionario, millonario y prisionero de sus propios secretos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta realmente llegar al poder absoluto? ¿Qué precio oculto paga un hombre que, con un simple algoritmo, reescribió el destino de la humanidad digital? La respuesta no estaba en los titulares brillantes ni en los discursos sobre innovación. Estaba en las noches sin sueño, en las traiciones que nunca se contaron, en los silencios de un hombre que quiso controlar el futuro. Y terminó siendo controlado por él. Larry nació con la marca de la curiosidad. Desde niño en Michigan, vivió rodeado de computadoras, cables y libros que parecían más amigos que las personas. Su padre era profesor, su madre también respiraba tecnología, y en ese hogar los sueños parecían tener forma de circuitos. Sin embargo, detrás de esa infancia luminosa había algo más: la soledad. Larry era brillante, sí, pero también distante. No encajaba con facilidad, y cada rechazo escolar, cada momento en que los demás lo llamaban raro, se fue guardando en lo más profundo de su mente. Ese vacío, esa herida silenciosa, fue el combustible que lo impulsó a buscar grandeza, porque si el mundo no lo aceptaba, él construiría un mundo propio. La universidad fue su primer escenario de ascensión. En Stanford conoció a Sergey Brin, y entre discusiones interminables, cálculos y café frío, nació la semilla de lo que después sería Google. La idea era simple y al mismo tiempo revolucionaria: organizar la información del mundo entero. Pero lo que parecía un gesto altruista escondía una ambición voraz. Larry no quería solo ordenar datos, quería saberlo todo, y en ese deseo se escondía una sombra. El ascenso fue meteórico. 2 jóvenes encerrados en un garaje pasaron, en cuestión de años, a convertirse en dioses de la era digital. Google crecía como una bestia insaciable, alimentada por millones de búsquedas, por los clics de gente común que jamás imaginaba estar entregando su intimidad, y Larry, con su mirada distante y voz baja, parecía un hombre invisible, pero cada movimiento suyo reconfiguraba el planeta. La prensa lo describía como un genio tímido. Los empleados lo miraban como a un visionario enigmático. Pero detrás de las puertas cerradas, en reuniones donde la luz nunca entraba, Larry tomaba decisiones que lo perseguirían toda la vida. Sabía que cada línea de código, cada cambio en el algoritmo, podía hundir empresas, manipular opiniones, moldear elecciones. Y no dudaba en hacerlo, porque el poder no estaba en el dinero, sino en la información. Con cada triunfo, también llegaban los dilemas. Los gobiernos comenzaron a mirar a Google con sospecha. Había acusaciones de monopolio, investigaciones por privacidad, críticas sobre cómo la empresa almacenaba los datos de millones. Larry sonreía poco, pero cuando lo hacía, esa sonrisa fría revelaba su convicción. Si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien peor. Esa era su justificación, su escudo moral. Pero en el fondo sabía que estaba construyendo un imperio de cristal, frágil y peligroso. En su vida personal, la distancia se volvió abismo. Larry nunca fue un hombre de grandes emociones públicas. Sus relaciones eran medidas, sus amistades superficiales. En los pasillos de Googleplex se decía que su verdadera compañía eran los proyectos, no las personas. Aquellos que lo enfrentaban terminaban apartados. Los que lo adulaban ascendían. La empresa se convirtió en un reflejo de su propio carácter, eficiente, fría, obsesionada con la perfección. Y entonces aparecieron los secretos. Reuniones en habitaciones sin ventanas con políticos influyentes. Acuerdos para expandirse a mercados donde la censura era la norma. Debates internos en los que algunos ingenieros, aterrados, preguntaban si realmente estaban ayudando a la humanidad o simplemente construyendo un sistema de vigilancia global. Larry escuchaba,
pero rara vez respondía. Su silencio era más inquietante que cualquier discurso. Había noches en que la duda lo corroía. Caminaba solo por su mansión, repasando mentalmente cada decisión, preguntándose si había cruzado una línea sin retorno. Pero al amanecer, cuando volvía a ponerse la máscara del CEO, ya no quedaba espacio para la culpa. Porque un imperio no se construye con remordimientos, sino con sacrificios. La ambición descontrolada comenzó a pasar factura. El peso de dirigir Google y luego Alphabet lo llevó a aislarse aún más. Su voz, afectada por un problema en las cuerdas vocales, se convirtió en metáfora de su existencia. Un genio con poder ilimitado, pero cada vez más incapaz de comunicarse. El hombre que había dado voz al mundo digital perdía la suya. Mientras el planeta se inundaba con smartphones, buscadores y publicidad dirigida, Larry se retiraba poco a poco a la penumbra. Dejó de aparecer en eventos públicos, evitaba entrevistas, y su figura se convirtió en un mito silencioso. Pero ese silencio no era paz, era un grito ahogado. Porque cuanto más alto se sube, más oscura se vuelve la caída. En el interior de Alphabet, las tensiones crecían. Ingenieros denunciaban proyectos secretos vinculados a vigilancia militar. Algunos empleados renunciaban, incapaces de soportar la idea de que el sueño de cambiar el mundo se hubiera transformado en un arma. La prensa empezaba a hurgar. Políticos levantaban la voz. Y aunque públicamente Larry aparecía distante, en privado la presión lo consumía. Había noches en que apenas podía dormir. Recordaba la promesa inicial, organizar la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil. Pero lo que había construido ya no era un simple buscador, era una máquina que podía manipular realidades. Y él lo sabía. La soledad se volvió insoportable, sus conversaciones eran cada vez más breves, su contacto humano más escaso. En su mansión, rodeado de lujo, se preguntaba si todo había valido la pena. Porque sí, era uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, había cambiado la historia de la tecnología, pero ¿y su humanidad? ¿Dónde había quedado ese niño curioso de Michigan? Cada victoria escondía una derrota secreta. Cada logro, un precio silencioso, y Larry empezaba a sentir que el verdadero costo de su imperio no era financiero, era su propia alma. El mundo lo veía como un genio excéntrico, un visionario que prefería los proyectos de robótica y los autos autónomos antes que los reflectores. Pero lo que nadie sabía era que, cada vez que se encerraba en su oficina, lo hacía para escapar de los fantasmas. Fantasmas de empleados desilusionados, de sociedades enteras que cuestionaban a Google, de decisiones que habían beneficiado a unos pocos y destruido a muchos. El hombre que una vez soñó con organizar la información del planeta se encontraba atrapado en un laberinto del que no podía salir, porque cuando se posee tanto poder, no hay retorno. Y Larry Page lo sabía mejor que nadie. Su ascenso había sido meteórico, pero la caída ya había comenzado, solo que todavía no lo sabía. El silencio de su mansión era interrumpido a veces por llamadas telefónicas que nunca contestaba. Eran viejos aliados pidiendo favores, políticos exigiendo explicaciones, o periodistas hambrientos de titulares. Larry simplemente dejaba sonar el teléfono, como si cada timbre fuera una campana que anunciaba el final. Y cada noche, antes de dormir, repetía una pregunta en su mente. ¿Valió la pena? Esa pregunta nunca lo dejaba en paz, porque sabía que en la respuesta estaba la condena de toda su vida. La respuesta a aquella pregunta no llegaba nunca, porque en el fondo, Larry temía admitir la verdad. Sabía que había construido un imperio que parecía eterno, pero cuya fragilidad era tan real como el cristal. Cada día, nuevas voces lo acusaban de haber cambiado para siempre el concepto de privacidad. Cada día, más personas señalaban que Google no era una herramienta de libertad, sino una jaula invisible. Y Larry, en la soledad de su mansión, comprendía que el monstruo que había creado se había vuelto imposible de controlar. El poder absoluto trae consigo una condena, la incapacidad de confiar.
Larry desconfiaba de todos, de sus socios, de los gobiernos, de la prensa, incluso de sus propios empleados, porque en cada mirada encontraba sospechas, en cada sonrisa detectaba un interés oculto. ¿Quién lo admiraba de verdad? ¿Quién lo aplaudía solo por miedo? Nadie podía asegurarlo, ni siquiera él. La distancia con Sergey Brin, su viejo compañero de garaje, se volvió evidente. Lo que había comenzado como una amistad indestructible se transformó en una relación fría, administrativa, casi mecánica. Sergey aún intentaba dar entrevistas, aparecer en público, mostrar un rostro humano. Larry, en cambio, se retiraba más y más, como si quisiera borrar su propia existencia del relato, y esa desconexión era una herida que nunca cicatrizaba. En la sede de Google, los empleados hablaban de él como de un fantasma. Sabían que seguía al mando, que sus decisiones aún pesaban como losas, pero pocos lo veían. Era una sombra que observaba desde arriba, enviando órdenes enigmáticas, cerrando proyectos sin explicación, apostando por ideas futuristas que nadie comprendía. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo temían, pero todos sabían que no era un hombre común. Era alguien que cargaba con secretos imposibles de pronunciar. Entre esos secretos había uno que lo atormentaba más que cualquier otro. Durante años, había permitido que Google trabajara en silencio con organismos estatales, entregando información bajo acuerdos sellados en oficinas oscuras. Lo justificaba como una obligación, como un sacrificio necesario para mantener a salvo a la empresa. Pero cada vez que firmaba un documento, sentía que una parte de sí mismo se desmoronaba. La ironía era cruel. Larry había comenzado queriendo darle al mundo acceso libre al conocimiento, y terminó siendo guardián de la mayor maquinaria de control que la humanidad hubiera visto. En su cabeza, las voces del pasado regresaban. Las risas de aquellos que lo llamaban raro en la escuela, los aplausos vacíos en las conferencias, los gritos silenciosos de millones que entregaban su privacidad sin darse cuenta. Todo se mezclaba en un ruido insoportable que lo perseguía en sueños. Los escándalos comenzaron a multiplicarse. Multas millonarias en Europa, acusaciones de manipulación electoral, críticas sobre cómo Google moldeaba la mente de generaciones enteras. Y Larry, escondido en su silencio, observaba cómo su legado se teñía de sombras. Algunos decían que su silencio era estrategia, otros que era miedo. Pero la verdad era más simple, era cansancio. Había sacrificado su voz, su vida personal, su tranquilidad, y a cambio había recibido poder, dinero y fama. Pero esos trofeos brillaban cada vez menos. En su interior, todo se sentía hueco, como si el precio pagado hubiera sido demasiado alto. Los pasillos de su mansión eran testigos de su rutina: caminar en círculos, abrir y cerrar carpetas con informes que apenas leía, revisar proyectos que ya no lo entusiasmaban. Los autos de lujo estacionados, los robots experimentales, los inventos futuristas, todo parecía pertenecer a otro hombre, no al Larry Page que existía ahora. La paranoia también lo alcanzó. A veces creía escuchar pasos en la casa cuando estaba solo. Otras veces sentía que alguien lo observaba desde las sombras. Revisaba cámaras de seguridad, reforzaba cerraduras, aumentaba la privacidad. Pero lo que no entendía era que aquello que lo vigilaba no estaba afuera, estaba dentro. Eran sus propios recuerdos, sus propias decisiones convertidas en verdugos invisibles. En Alphabet, los directivos comenzaron a tomar más poder. Sundar Pichai emergía como rostro visible, mientras Larry se desvanecía. Era como si hubiera decidido desaparecer lentamente. No un retiro glorioso, no una despedida pública, sino una huida silenciosa, como un rey que abandona el trono en plena madrugada, sin aplausos ni lágrimas, solo con el eco de sus pasos. A medida que el tiempo avanzaba, el mito se volvía más fuerte que el hombre. Las nuevas generaciones sabían quién era Larry Page, pero no lo conocían. Para ellos era un nombre en un libro, un fantasma que alguna vez levantó un imperio y luego se escondió. Y quizás esa era la condena más dura:
ser olvidado en vida, reducido a un símbolo vacío. En las pocas ocasiones en que aparecía, su mirada lo decía todo. Ojos cansados, sonrisa débil, un aire de alguien que lo tuvo todo y descubrió que nada bastaba. Los periodistas lo retrataban como un genio distante, pero nadie captaba la esencia de aquel vacío. Nadie imaginaba las noches en vela, las preguntas sin respuesta, el silencio que lo devoraba. Porque en el fondo, Larry sabía algo que nunca se atrevió a confesar, que su mayor creación no había sido Google, sino su propia prisión, una cárcel hecha de datos, de algoritmos, de poder, una prisión de la que nunca podría escapar porque no tenía barrotes físicos, sino mentales, y esas cadenas eran imposibles de romper. La caída, sin embargo, no fue un estallido público. No hubo un gran escándalo que lo destruyera de un día para otro. Fue un derrumbe lento, invisible, casi imperceptible. La prensa dejó de buscarlo, los socios dejaron de llamarlo, los empleados dejaron de esperarlo, y él, encerrado en su mansión, comprendió que ya no era necesario para el mundo que alguna vez había conquistado. En esa soledad, recordaba a su padre que le enseñó a soñar con máquinas, recordaba a su madre que le habló de la belleza de la educación, recordaba a aquel niño solitario que solo quería ser aceptado. Y en esas memorias encontraba la pregunta que lo perseguía cada noche. ¿Había valido la pena? El eco de esa pregunta lo acompañaba como una condena, porque no existía una respuesta clara. Sí, había cambiado el mundo, pero también lo había oscurecido. Sí, había sido un visionario, pero también un arquitecto de sombras. Su legado estaba marcado por una dualidad imposible de borrar: libertad y control, innovación y vigilancia, triunfo y vacío. En el amanecer de un nuevo día, cuando el sol atravesaba los cristales de su mansión, Larry se levantaba y caminaba hacia la ventana. Observaba el horizonte de Silicon Valley, aquel lugar que lo había visto nacer como genio y ahora lo observaba como un espectro. Y en ese instante, comprendía que el verdadero precio de la grandeza no es la riqueza, ni el poder, ni la fama. El verdadero precio es la soledad. El hombre que quiso organizar toda la información del mundo no pudo organizar su propia vida. El visionario que dio voz al planeta perdió la suya, y el niño que soñaba con ser aceptado terminó más aislado que nunca. Al final, la historia de Larry Page no es una fábula de éxito, es un recordatorio sombrío de que la ambición puede elevarte hasta el cielo, pero también condenarte a vivir en una celda invisible, donde cada triunfo se convierte en un peso y cada secreto en una cadena. El mundo sigue buscando en Google respuestas a millones de preguntas, pero la única pregunta que Larry nunca pudo responder es la que más importa. ¿Valió la pena? Y en ese silencio eterno, quizás esté la única verdad.